ofrece informaciones, datos bastante relevantes sobre el impasse que hace tiempo se viene denunciando que hay entre el gobierno, entiéndase la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales y la empresa Odebrecht por la terminación de las plantas de Catalina. La verdad es que ese es el desastre más grande de la historia del país en materia de contrato y va a perseguir el gobierno hasta el final. No hay manera de que salgan bien parados de esto. Ese escándalo se dice hace tiempo, desde hace meses se dice que viene el problema de cuál va a ser el costo final de Odebrecht, de las plantas de carbón de Punta Catalina. La comisión presidencial que investigó el contrato, hay que recordarlo, entregó su informe a finales a principios de julio. En principio de julio pasado fue, que entregó su informe y ahí ya dejó consignado con las sospechas que todo el mundo entendía que existían de que iba a salir mucho más un escalamiento de precio como en todas las obras, casi todas, o todas las obras que ha construido Odebrecht en la República Dominicana, y esa fue una práctica en otros países. El problema, el listín lo resalta hoy. Dicen que está reclamando unos 700 millones como costos extra, pero oiga, 700 millones no de pesos, sino de dólares. Sí. Estamos hablando de la planta que estaban valoradas en 2.040 millones de dólares originalmente, que después se redujeron a 1945, 1946, sí, 1945, y que ahora pues... y aún así que se considera, muchos expertos han considerado sobrevaluado, aunque la comisión dijo que no. El hecho es que ahora están reclamando unos 700 millones de dólares adicionales para poderla concluir. Y ya la Odebrecht ha notificado a la CDEE, eso es lo que dice el informe que publica en primera página el Listín Diario hoy, que ya hubo la notificación de que las plantas no van a poder ser concluidas tampoco en el 2018, sino que van para el 2019, y eso implica otro retraso de meses. En el informe de la comisión, que yo reivindiqué parcialmente, diciendo que el informe de la comisión contenía cosas, dejaba constancia de irregularidades que había que ponerle atención. Y dije que no todo era tan beneficioso como el gobierno quería, porque se veían... Y una de las cosas que establecieron específicamente es que no puede haber sobreescalamiento de precios, que la contratación fue llave en mano, o sea, se contrata por tanto y usted va a entregar eso, y que el que no cumpla pues tiene que tener penalidades. Y ya la comisión establecía que el precio por mes de retraso era de 25 millones de dólares y que ya tenía un retraso de ¿cuánto era? De casi un año. Sí, un año. Hace 2 años, según lo que están planteando ahora. Un año. Eso ya implicaba 300 millones de dólares. Pero además la comisión dijo que los hitos, o sea, los pagos parciales que se le iban haciendo a la empresa Odebrecht por las plantas ya llevaban un exceso de 245 millones, porque se estaban haciendo en base al precio original de 2.040 millones y no en el precio pactado finalmente, que era de 1945. En definitiva, que ya por ahí en el informe hay constancia de 300 millones de dólares por retraso y de pagos adicionales proporcionales por 245. Ahí van 545 millones. Bueno, ahora, si le agregamos otros 6 meses de retraso aproximadamente, porque se habla de que sería para entregar entonces en mayo, abril, del 2019. Febrero y mayo del 2019, sí. Serían otros 6 meses más o menos de promedio de retraso. Eso implicaría, si multiplicamos por 25, son 150 millones de dólares adicionales. En total, según lo que planteó la comisión, ya ahí irían 695 millones de dólares adicionales, pero que además están pidiendo otros 700 millones de dólares. ¡Oh! Y entonces le van a dar la razón a lo que decían que iba a costar más de 3.000 millones de dólares. Bueno, ahí está Antonio Almonte.
Antonio Almonte. El amigo bueno, hay que buscarlo para que venga y nos comente esa situación. Sí. O nos ayude sí. a digerir todas esas cifras, porque son tantos millones que uno a veces, mira, se atraganta digiriendo esas cifras. El tema es, caramba, ¿cuántos dolores de cabeza le ha dado esto a Danilo Medina? Porque esta es su obra cumbre, Juan Bolívar. Él pretendió en principio que en el primer cuatrenio iba a tener planta. Y ya vemos lo que pasó, ¿verdad? Vamos para el segundo y todo está en veremos, porque este conflicto se puede prolongar. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno no apeló al contrato en lo que tiene que ver con penalizaciones, con el atraso, pero la Odebrecht está apelando al gobierno porque inclusive le está acusando de atraso en los llamados hitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que según la CDE, ellos han estado pagándole a Odebrecht, inmediatamente después le mandan la factura, aunque la factura la mandan adelantada. Y cuando no se la pagan adelantada, entonces la Odebrecht alega retraso. El tema es que, de acuerdo a lo que revela el Listín Diario, tenemos un conflicto en pie. Y no se sabe qué implicaciones tendrá esto, no solamente en términos de dinero, sino también en términos de tiempo para la ejecución de la obra cumbre del presidente Danilo Medina. Otro elemento nuevo de este largo rosario de conflictos y problemas relacionados con la instalación, la construcción e instalación de dos grandes plantas termoeléctricas en Punta Catalina. Así que vamos a ver qué va a pasar. Los 700 millones de dólares que está reclamando de manera adicional la Odebrecht es bajo el alegato de que se construyó un muelle más alto que el que originalmente estaba previsto, de que se hizo un puente más grande y más costoso que el que estaba originalmente previsto, de que hay una serie de trámites que se derivan de atrasos. Ellos alegan que hubo atrasos de parte del gobierno, trámites burocráticos que tienen que ver con impuestos, pago de impuestos, pago de gastos adicionales. Bueno, el alegato principal que viene siendo Odebrecht, que no se ha podido, que no ha fluido el dinero a la velocidad, para responsabilizar al gobierno de que no se va a poder cumplir en los plazos. Ya no se cumplió porque era en este año originalmente que se iba a terminar la planta, en el 17, después se dijo que iba a ser el año que viene, el 18, y ahora se va para el 19, según lo que revela el informe que publica hoy el Listín Diario. Pero lo que se decía originalmente era que había una responsabilidad porque no aparecía el dinero. ¿Pero de quién es la responsabilidad? Resulta que el contrato y el concurso lo ganó Odebrecht sobre la base de que ellos iban a ayudar a conseguir el financiamiento. Está pactado en el contrato. Y en efecto, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil se comprometió a financiar, a aportar unos 650 millones de dólares de financiamiento para la planta. Y un pool de bancos europeos, otra suma parecida, son 650 millones de dólares. Eso daba entre los 2.300 millones de dólares. Resulta que los 650 millones del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil nunca han llegado, ni van a llegar, porque eso cayeron dentro del escándalo y de los financiamientos de Odebrecht. Nadie se atreve a dar un dólar más por ahora para ninguna de esas obras. Entonces, de los 650 de los bancos europeos, ellos dieron un adelanto de 300 millones y se quedaron pendientes, están congelados los otros 350. En definitiva, que hay 1.000 millones de dólares que no han ingresado, pero no fue por culpa del gobierno. Sí, pero de acuerdo de los problemas que generó la corrupción de Odebrecht en Brasil y las consecuencias. 1.000 millones de dólares no ingresaron. Entonces, la responsabilidad de quién es de que haya retraso en los recursos. Pero hay que hacer una aclaración. El flujo de caja. En el trabajo que publica el Listín Diario bajo la firma de Guillermo Pérez, Juan Bolívar, se dice que el gobierno alega que, aunque ha tenido esas dificultades,
No, eso no se ha reflejado en la Odebrecht porque ellos han buscado los cuartos, ellos han buscado otras fuentes. Bueno, el gobierno y no le han hemos estado vendiendo bonos soberanos para construir. Y no solamente eso, hemos estado comprando petróleo barato y el gobierno reduciendo el subsidio a la electricidad y cogiendo ese dinero para Odebrecht. Bueno, porque no ha bajado la tarifa. Pero ese otra... Ellos están alegando de que el dinero se lo están dando a la empresa, sí, a la Odebrecht, tal como se había previsto y que no tienen atraso. Eso es lo que dice la CDE, por lo menos eso es lo que dice ese trabajo que aparece en el Listín Diario. Pero el conflicto lo tenemos. Pero hay que decir otra cosa, que de lo que avanzó en los bancos europeos, que después congeló más de un poco más de la mitad de lo que iba a aportar, una parte no vino al país, fue para pagar seguros. Sí, pero eso es parte del costo de la... Sí, pero quiero decir, no entró el líquido al problema de financiamiento que tenía la obra aquí. No, y hay una parte muy importante de ese dinero que se está invirtiendo en Punta Catalina, que es para las plantas mismas. Las plantas aquí se arman, pero no se hacen aquí. Bueno, aquí se sabe, desde el principio se ha dicho que entre el almacén de depósito de las cenizas y el puerto, por ahí es que hay que buscar muchas cosas que todavía no se han dilucidado suficientemente en público sobre los costos que va a tener Planta Catalina. Y ya hay algo... Del muelle se habla aquí. Del muelle. Ciento y pico de millones, casi. Bueno, pero ahí se hablaba de 300, 400 millones de dólares entre las dos cosas, que no estaban por completo presupuestados. Eso era para no causar mayor escándalo, elevando más todavía el valor de esas plantas. Va a haber que creerle a Antonio Almonte, sí. ¿Cómo que va a haber que creerle? Él sí lo explicó bastante bien. ¿Por qué era incorrecto hablar de 1.900 millones de dólares? Porque la planta iba a costar mucho más de eso. Pero hay varios. Sí, hay varias gente. Eulogio Santaella también. No, el informe de Eulogio Santaella le pone la tapa al pomo, ¿verdad? Definitivamente que sí. Pero lo que da pena es lo de Taiwán, el país. Ahora hay un vicecanciller de visita en el país. ¿Cuántos días hace que vino el canciller? Que somos amigos. Hace como 2 semanas que estuvo el canciller. Es que somos muy amigos. No, da pena porque Taiwán está haciendo un esfuerzo desesperado porque no se materialice, no se selle las relaciones con la República Popular China, lo que implica un desconocimiento de Taiwán como nación soberana, y ese es el problema. Entonces vino aquí el canciller hace como 2 semanas, si acaso 3, que vino el canciller, y el pobre no lo recibió ni el presidente Medina ni el canciller de la República, lo cual fue un desaire desastroso de la diplomacia dominicana, porque aunque es obvio que nosotros somos uno de apenas de 18 o 19 países que todavía no han reconocido, no han establecido relaciones diplomáticas con la República Popular China, una de las 2 naciones más grandes del mundo, o de las 3, si se quiere. La economía más pujante del mundo hoy en día es esa. Y nosotros todavía no hemos podido. Pero bueno, estamos en camino de eso, y la información es disponible hace ya varias semanas que el gobierno tomó la decisión. Y entonces Taiwán está haciendo esfuerzos desesperados. No fue un éxito la visita del canciller, y además sus declaraciones aquí tampoco fueron demasiado diplomáticas, porque él se puso a decir que aquí nos iba a pasar con China, la República Popular China, lo que nos pasa con Haití, que va a venir mucha gente, y quiso meterle miedo hacer un chantaje político al Estado dominicano con esa declaración, dándola aquí. Y olvidándose de un dato muy importante, que es lo que hemos visto en América Latina, Juan Bolívar. Esos chinos, los que están viniendo, los chinos, que están viniendo a América Latina y a otra parte del mundo, vienen con un barco lleno de papeletas a invertir. No, pero también tiene que darte cuenta que hay otros chinos que vienen, no tienen esos barcos llenos de papeletas, pueden venir chinos. Ahora depende de lo que nosotros querramos, que vengan o no vengan. Hoy dice el día que aquí lo que hay es unos tours que se organizan en Haití para parir en República Dominicana. Y ustedes, yo no sé si la información, yo no la he leído, la información... Pero yo no sé... Eso es el ministro, no, el director del servicio... Sí, el que lo dice, sí, a él se le atribuye, pero no sé
si la información hurga en cómo es que llegan esa gente aquí. Vienen esas parturientas cruzando los montes por ahí. No, que la traen en autobuses, en buses. En tour, ¿verdad? En tour. ¿Y cómo entran aquí en tour? Autorizada por el gobierno, con digas, visa del gobierno, no con todo del gobierno. ¿Y cuántas visas tú crees que estamos dando en Haití cada año? En el 2015, según ¿Y me por qué? dice. No, piense usted, ¿por qué todo el mundo quiere ser cónsul? No, pregunta, ¿cuántas visas dimos en el 2015 haitianos? Sí, dicen que fueron 90.000 visas en el 15. Ya para el 17 probablemente andemos cerca de 100.000. Eso son los legales. ¿Tú sabes cómo es que le cobran las visas los vicecónsules y los cónsules dominicanos en Haití? El cónsul y los vicecónsules. Es a $200 que cobran la visa, de los cuales aproximadamente 180 se quedan en manos de esos funcionarios y por eso son tan diligentes dando visas para los ciudadanos de Haití. Claro, y por eso Oiga, ustedes recuerdan que hace unos años se denunció aquí, se presentó, eso debe estar en el archivo de nosotros. A veces no es fácil encontrarlo, pero tú no te acuerdas que en Cabo Haitiano fue que había el consulado tenía buscones. Claro. Que el viceconsulado tenía buscones. Bueno, estaba Montaz allá. No, Montaz fue mucho antes, pero tenía buscones para ofrecer visas. Es decir, gente que ofrecía visa de la República Dominicana a nombre del vicecónsul. Eso se denunció aquí. Pero lo que tú aludes a lo que hizo el embajador Silvio Erasme Peña, que era un hombre de armas tomar, sobre todo en su juventud, y él todavía era muy joven cuando en el 96 fue, 97, 98, embajador en Haití, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. Él suspendió al vicecónsul, que fue alumno, compañero tuyo de la universidad, Montaz. Creo que José Montaz, que era vicecónsul, lo suspendió porque había excedido la cantidad de visas que estaba autorizado a dar, pero mucho. Pero eso ha sido una práctica común. Esas 90.000 visas que dieron en el año 2015, por ahí es que hay que buscar a ver de quién es la culpa si vienen realmente a parir las mujeres haitianas aquí. ¿A quién es que hay que tomarle la responsabilidad? ¿A los haitianos o a los dominicanos que organizan y sacan beneficio de ese tráfico? Como toda la historia de la frontera, una historia de tráfico, de personas, de mercancía, de armas, de drogas, de todo lo que se puede traficar ahí para hacer cuarto, porque hay millones y millones de fortunas que se hacen ahí. Y seguimos diciendo que el problema son los haitianos que nos están invadiendo. Y tenemos cónsules y vicecónsules en las principales ciudades, no solamente en las principales ciudades, no, en todas las ciudades fronterizas hay un vicecónsul y hay un equipo enorme de personas que trabajan ahí. Recuérdense que aquí vino uno de Azapite, en Pedernales. Azapite es una comunidad, señores, que tiene menos de 3.000 habitantes, municipio. Y nosotros tenemos un consulado ahí, abierto, ¿verdad?, donde habían 5 vicecónsules en Pedernales, ahí pegado de Pedernales. Bueno, pero y están ahí, eso no lo hemos eliminado. Él dice que le cobran de 5 a 10.000 pesos para traerlos. Pero, ¿y cómo es que entran? En tours, en autobuses. ¿Cómo es que entran? Con visas. Pero además de la visa de los $200, también hay la mafia que están conectadas con los vicecónsules, porque también eso se ha mostrado. ¿Ustedes no se acuerdan del diputado de los chinos? Del diputado de La Vega, de los chinos, que aquí en este programa lo pusimos a confesar que efectivamente él traía un paquete de chinos cuando lo detuvieron en una oportunidad, eso hace 10 o 12 años de eso. Sí. Uno se le olvidan la fecha, ¿verdad? Y después los religiosos. Todas las fechas uno no las puede recordar. Ese fue uno de los diputados más votados en las elecciones sucesivas. Pero ese es lo que tenía él. Él era funcionario consular allá en ese momento. Y él tenía su conexión y traía a su gente. Él mismo lo traía y lo transportaba. Sí, lo alojaba en hoteles. Primero le cobraba por la visa y después también lo introducía. Era un buen negocio. Los chinos. Bueno, eso lo hacen con los haitianos. Dice el director del Servicio Nacional de Salud que organizan tours para parturientas, que le ofrecen traerla a la República Dominicana, parir en los hospitales. Y entonces, bueno, pues que nos diga quién es que le da la visa y quiénes son los que dirigen el tráfico, esos tours. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la compañía organizadora de esos tours?